Bienvenidos y bienvenidas a Equipo Ideal Histórico, Equipo Ideal Histórico de la selección española, Equipo Ideal de España. Pero el número 2, porque hicimos el Equipo Ideal de España, le hicimos el número 1, ahora toca el número 2. Y estos son los jugadores, técnicos, entrenadores. Para elegir a ese equipo, tanto el 1, el 2, el 3, incluso el 4, hemos elegido dos técnicos. El primer equipo tenía sus dos técnicos, ahora tiene a estos. Posición número 3, mejor entrenador para la selección española. Cuenta todo lo que han entrenado con la selección española, principalmente. Algo deben de haber entrenado o dirigido a la selección española y sus equipos también. El éxito de lo que tenían, la materia prima y lo que consiguieron, la calidad de lo que consiguieron y la continuidad en el tiempo. O la genialidad, la gran aportación que tienen en sus equipos o en la selección. Cuenta tanto la selección como sus equipos, pero un poco más importante la selección. Para eso es el técnico de la selección. En el 3, histórico de la selección, Luis Aragonés. Y en el 4, importantísimo para la historia del fútbol y para la selección, José Villalonga. José Villalonga. Vale. Que además está entre los grandes de la historia también. Por delante de Luis Aragonés en la historia, pero en la selección española un poquito por delante de Luis Aragonés, porque llegó en una época convulsa, intensa, difícil, de atasco, de frustración, de renovación, en el que necesitaba la selección un impulso en el carácter, en la pasión, que él la tuvo, necesitaba destruir para construir, necesitaba que nuevas relaciones dentro del equipo hicieran germinar un gran fútbol, pero también aportar un cambio a lo que había y adaptarse a la magia y a un estilo que se estaba germinando, se estaba cociendo por ahí, ¿no? Y dio el paso. José Villalonga también dio un paso muy importante, podía estar por delante de Luis Aragonés, porque en la época que coge a la selección, el equipo tiene un potencial enorme como el que tiene cuando la coge Luis Aragonés o Vicente del Bosque, o cuando la coge Luis Enrique. Pero el potencial de José Villalonga era enorme porque aquella selección traía jugadores de fuera que ya eran españoles y que habían ganado mucho en Europa. Mucho. O por lo menos se quedaban en el cerco de ser grandes jugadores europeos y mundiales. Pero Luis Aragonés se va a quedar ahí, tercer puesto. José Villalonga estará entre el 30, 30 y pico de la historia. Está ahí entre los 30, desde luego entre los 40, entre los 30 o 29, 28 grandes de la historia. Porque con el Real Madrid es el primer técnico de la historia que gana la Copa Europa, la Champions League, gana 2. Gana la Recopa con el Atlético de Madrid, impulsa al Atlético de Madrid a ser ganador. Era un aficionado del método mental y del método físico. Método mental, método físico, adaptándose a la alegría en el fútbol, a la alegría en el contragolpe, a la alegría de la posesión corta, pero que terminaba en aquella época con 5 jugadores arriba cargándose. 5 y hasta 6 jugadores. A veces solo quedaban 3 centrales en la época de José Villalonga y se podía convertir en un 3-6-1 o 3-1-6 incluso. Aquí tenemos a Luis Aragonés, que sí, entrenó, dirigió muchísimos equipos en España, un récord absoluto de dirigir cantidad de equipos siempre bien, menos en una ocasión que se puede considerar que por algún motivo no salió del todo bien, que salió mal. Pero el fútbol abierto, el fútbol extendido, el fútbol a lo grande con Luis Aragonés y el fútbol más en cantidad y pasión que en calidad y en eficiencia, ¿vale? Con José Villalonga era más eficiente el fútbol y se volvió muy dominante y dio la primera copa o el primer título a la selección española. Campeones de Europa con José Villalonga, campeones de Europa y campeones de Europa. En el Mundial también estuvo bien aquella selección. No estuvo nada mal. Pero tuvo problemas precisamente con Di Stéfano, Luis Suárez Miramonte, en lesiones y en los mundiales aquella selección de los años 60
pues no pudo romper y pudo precisamente aquella selección fue la mejor, pero no pudo romper el maleficio que hubiese en aquel momento por las lesiones. Di Stéfano, Luis Suárez y varios jugadores hubo en aquella época. El caso, tenemos en la portería como el 2 de la historia, dirá, ha jugado poco con la selección, pero se encontraba en un momento y encontraba un rival, compañero y rival, que era Iker, ¿no? Entonces, con la selección muy poco, podríamos meter a otros porteros, como a Iríbar, perfectamente, que puede quedar un poco más atrás, pero la calidad de Víctor Valdés le hace ser el portero más completo y no poder jugar por tener a Iker Casillas, ¿no? Zubizarreta, para nada, era mejor que Víctor Valdés, otro de los grandes, un jugador metódico, un jugador excelente, pero vamos a quedar con Víctor Valdés porque la época con su club, la época que vive es dominante o casi dominante y en la que se ve envuelto en un sistema muy peligroso y muy difícil para el juego y muy original. Capitán y defensa número 4, capitán también y defensa número 3, centrales mejores de la historia, tercer mejor y cuarto, podemos cambiarlo, Piqué por Marquitos, bueno, ahí va a quedar. Ya hicimos el equipo número 1, Marquitos Alonso. Marquitos Alonso era el jugador eficiente, el jugador analítico, el jugador italiano que tuvimos en un estilo muy italiano, por ejemplo, de central, que tenía un corte exquisito, elegante, duro, con muchos golpes también. Tuve compañeros Santa María, Real Madrid, a Lesmes, otro de los que podía estar acá. Tenemos a Marquitos, espera. Bueno, de Real Madrid es que él fue el más dominante realmente en su época, y del Barcelona también hubo, los años 60, muy buenos defensas. Atlético de Madrid también, Valencia, pero él es la esencia del gran central de Europa, posiblemente la primera referencia de un central exquisito, fino, elegante en el corte, disimulaba muy bien sus gestos y sus movimientos, era un gran marcador, se pegaba muy bien, jugador un poco la sombra del equipo, pero una sombra fulminante. Piqué es otro defensa excelentísimo en todo, todas las cualidades que se pueden tener sin ser brillante, llevadas al máximo, un buen líder para la defensa más que para el equipo, para el vestuario también, y Marquitos Alonso, que luego era un excelente líder dentro del vestuario, un jugador muy ejemplar. Tenemos como lateral a Carvajal y a Capdevila, el 2. Claro, con su club, Capdevila no fue dominante o no fue brillante, pero sí era un jugador excelente siempre, durante muchos años. Pero en la selección española, esos años que estuvo, esa década que estuvo, próximo a una década, esos torneos que hizo y esas clasificaciones tan brillantes, tan dominantes, porque incluso en Europa se le veía lucir y brillar como mejor lateral que había por muchos momentos. Y nos aportó una exquisita, lo mismo que sucede con Marquito, una exquisita observación del juego, una exquisita observación del compañero y comunicación, igual que Marquito Alonso, la verdad, y Piqué. Este equipo brillaría la comunicación y la comprensión, ¿vale? Carvajal sí estaría aquí, y además en histórico, uno de los grandes históricos de fútbol ya mundial también, porque realmente es que ha sido muy fuerte, muy contundente, y solo cuando tomaba la decisión se le veía brillar, pero él era analítico o es
es y ha sido muy analítico, muy cerebral, y cuando tomaba esas decisiones se veía que podía con cualquiera, o se le puede ver que puede con cualquiera, y también incorporándose. Incorporándose era magnífico. Sergio Busquets, suavemente me mata, suavemente te va matando poquito a poco, ¿no? Bueno, pues con Luis Aragonés y con José Villalonga lo vamos a tener por fin incorporándose más cerca del área, haciendo un fútbol más total, más brillante, con los controles aéreos y orientados puede provocarnos segunda jugada, tras un centro buscar un rechace, o cuando el fútbol esté atascado de ahí tenerlo. Claro, tenemos a Amancio y a Di Stéfano, que serían los guías de este equipo sin ninguna duda. La cantidad de partidos con Di Stéfano no son tantas, pero los títulos y la cantidad de Amancio, 9 ligas, si mal no recuerdo, es una bestialidad ganadas con el Real Madrid, pero con la selección es que juega muchísimo y juega de una manera brillante, era un ejemplo, era un auténtico líder en su forma de llevar el balón, un auténtico fútbol latino y mediterráneo, de finura, de pillería, de exquisitez, de lucha también, cosa que también tiene David Silva, esa pillería, esa exquisitez, ese trabajo constante, ¿vale? Y Jesús Navas, que es el ser íntegro, el ser disciplinado, el ser humano espiritual llevado a gran altura, cosa que también los valores humanitarios y espirituales de Di Stéfano también podemos resaltar. Dentro del club y del equipo ocasionan momentos, tanto internos, en el vestuario o previos al partido, un ambiente bonito, ¿vale? Y para José Villalonga y Luis Aragonés, esto siempre es de agradecer. Claro, que Amancio, Di Stéfano, Jesús Nava y David Silva, y Fernando Torres también, tienen un carácter muy explosivo. Tienen un carácter muy explosivo, cosa que le encanta a Luis Aragonés y a José Villalonga, un amante de toda la preparación física y mental, original en su época, original, técnico, español de Córdoba, Luis Aragonés, que estos dos yo creo van a disfrutar de un fútbol amplio. Y a Marquito solo hay que darle el cambio de juego que queremos, que es un capitán excelente, y a Piqué nos pueden adelantar la línea hasta acá, llevarse el equipo acá, combinar en toque hacia una banda, jugar con 3 centrales y adelantarse al fuera del juego. Pueden pedirle al equipo que presione arriba, pueden pedirle al equipo que presione todo el equipo conjunto hacia el centro o una banda. Creo que son excelentes capitanes para este equipo, Marquitos Alonso y Piqué, ¿vale? También Carvajal, pero Carvajal también puede ser ese otro capitán, aunque para aquí realmente hasta Jesús Navas sería otro tipo de personalidad, y David Silva para ser también capitanes, incluso Capdevila, ¿no? Pero de verdad que estos jugadores han sido extremadamente importantes. Hay un historial tremendo, tenemos más. Bueno, David Silva, la garra, la finura y la lucha, algo parecido a Amancio, que podemos cambiarlo también de banda, a ambos los podemos cambiar, y a Jesús Nava, según en momentos del partido, para distraer, ¿vale? Para sobrecargar, para rematar, tras sobrecargar una banda, aparecer por la otra y terminar, porque tendrá la capacidad de Stéfano y Jesús Navas de llegar en cualquier momento. Podemos hacer de todo con este equipo, de verdad se puede disfrutar de una presión amplia en el centro, pero hay que darle libertad a Stéfano, que disfrute con sus regates bonitos, inventados, con esa elegancia por el aire para colocarla, o para pasarla de cabeza, de pecho, de un fútbol elegante, pero a la misma vez pillo, potrero, callejero, inquieto, nervioso por hacerte una jugada bonita, que con Busquets yo creo que tiene una similitud de caracteres, ¿vale? Y Amancio y Jesús Nava, David Silva darían esa explosividad para este equipo, que te puede jugar a la contra brutal tras una pérdida, si es que el resultado lo requiere, pues
Tenéis un equipo explosivísimo, ¿no? Pero Di Stéfano, jugador generoso, que no pierde un balón, que hace todo tipo de jugadas, que tiene una explosividad muy grande. La época te daba un fútbol aparentemente más lento, pero era por el campo. Ojo a los campos y ojo al arbitraje. No son lo mismo una época a otra. Capdevila incansable, incluso puede jugar aquí también, y con 3 centrales, o no, con 2 centrales, darnos esos centros invertidos y tener un equipo espectacular al remate, porque de luego Amancio se jugaba la cara en muchas circunstancias. Vale. Bueno, el equipo es bello, yo creo que es un equipo más para la contra, para sobrecargar el centro del campo y para dar esa pasión, ese arrebato, ¿vale? Incluso, mira, podríamos con David Silva por acá y Jesús Nava, tiro invertido. Bueno, es un equipo para disfrutarlo, sería el equipo ideal número 2. Número 2, tenemos más jugadores de otras épocas que podemos disfrutar. ¿Vale? Este es el equipo ideal histórico de España, número 2, el equipo ideal. Y tenemos más. Un jugador muy perfecto, Víctor Valdés, sí señor. Y Capdevila, yo creo que dio más de lo que jamás se pensó. Todos han sido unos jugadores brillantes para la historia de la selección y para sus equipos. Tenemos más equipos, podemos ver el 1, el 2, el 3, acá podemos sacar más equipos. Este ha sido el equipo ya del histórico número 2. Que lo hayan disfrutado. Dios y basta.